Ok, entonces, para revisar un poco lo que nos toca ver en la práctica número 4, se basa en la relación de los principios de las extracciones dentales. Entonces, una vez que ya vamos avanzando, vamos a identificar lo que vimos brevemente en la clase pasada en relación a lo que es la sutura, el tipo de aguja, el tipo de hilo, el tamaño, los diferentes tipos de instrumental que hemos de revisar en la clase propia de instrumental de cirugía bucal, un poco lo que es anestesia, un poco lo que es la irrigación, los tipos de elevadores, hemos de ir complementando a medida que las clases van pasando. Ahora, dentro de los antecedentes hemos visto que desde el inicio de la humanidad ya se han dado procedimientos que fueron adaptados mediante la situación en la cual la persona con problema dental ameritaba su extracción y ya la profesión de odontólogo o dentista de forma capaz artesanal se hacía ya desde hace mucho tiempo. Es importante. Hemos visto diferentes tratamientos que se han dado desde la prehistoria, edad antigua, edad media. La época del Renacimiento nos permite algo indispensable que es el compartir el conocimiento de forma más fácil mediante la imprenta y bueno, y lo que es ahora la edad moderna como tal. Dentro de la historia hemos visto que varios personajes ilustres, por ejemplo, Esculapio, es considerado uno de los odontólogos que estableció algunos principios, Aristóteles, Hipócrates fue el encargado de otorgar el título de muela del juicio, debido a que el paciente que tiene un tercer molar llega a erupcionar en la edad en la cual ya cumple o ya se conoce como una persona que ya desarrolla un juicio para poder decidir y ser responsable de sus acciones. En el siglo XI era un oficio encargado de los barberos hacer las extracciones dentales. Y tenemos dos médicos franceses, Jules Chulec y Pierre Farchard, que fueron los encargados o los padres de los tratamientos dentales, en este caso, los procedimientos de extracción dental. Ahora, nosotros tenemos siempre una influencia de lo que es Europa occidental, principalmente, y como vemos en los gráficos inferiores, también hubo un desarrollo importante en lo que fue extracciones dentales a nivel de lo que es la zona de Medio Oriente. Recordemos que civilizaciones antiguas eran bien avanzadas en relación a la otra parte del mundo, como es Irán y Siria, aunque en el momento tienen bastantes problemas, en la época antigua eran civilizaciones bien avanzadas para su época. ¿Cómo definimos una extracción? Es un proceso de abulsión o extracción de un diente o porción del diente mediante técnicas e instrumentos adecuados. Algo importante al momento de extraer una pieza dental es que debemos saber utilizar tanto la mano débil como la mano fuerte. La mano débil, estamos hablando de la mano con la que no escribimos y con la que no comemos. Esa mano nos va a permitir sujetar segmentos de la premaxila con el objetivo de generar una separación, una protección, un apoyo y un control. La ventaja que vamos a tener en este caso es que vamos a poder practicar esta maniobra en la parte práctica con el objetivo de saber separar de forma correcta lo que es un proceso alveolar
para permitir la extracción dental. Entonces, ¿qué nos vamos a fijar en este caso y en esta imagen? Tenemos el dedo índice y el dedo pulgar. Cuando hacemos en el cuadrante del lado derecho, o sea, el cuadrante 2, utilizamos el dedo índice en el vestíbulo y el dedo pulgar en el paladar. Cuando es una zona anterior, usamos el dedo índice y el dedo pulgar en la zona del paladar. Pero cambia si estamos en el cuadrante del lado derecho, debido a que colocamos primero el dedo pulgar en la parte vestibular y luego la parte del dedo índice en la parte palatina. Eso nos va a permitir tener una estabilidad y en la parte práctica vamos a ver por qué debemos acomodar los dedos de esa forma para tener una seguridad. Cuando estamos hablando a nivel mandibular, podemos elegir usar o seguir usando lo que es el dedo índice y el dedo pulgar, pero en esta ocasión también podemos utilizar el dedo medio. Entonces, igual en la parte del cuadrante 4, en la parte anterior y en la parte del cuadrante 3, las posiciones son diferentes. En el cuadrante 4 podemos colocar preferiblemente el dedo pulgar y el dedo índice en el cuadrante o en la región anterior, dedo medio y dedo índice. Y en el cuadrante 3, el dedo pulgar, el dedo índice, o a mí es más fácil colocar el dedo pulgar, perdón, el dedo índice y el dedo medio. Entonces son opciones que van a tener que hacer con el objetivo igual, de tener una protección, de tener una visión correcta para el momento del manipuleo del instrumento dental. Posteriormente a que tenemos una separación correcta, viene la parte de la sindesmotomía, que nos va a permitir desinsertar las fibras periodontales, en este caso, las fibras dentogingivales, las fibras dentoperiostóticas, las fibras circulares y las fibras transeptales, con el objetivo de tener una separación del tejido blando con respecto al tejido duro del diente. ¿Qué podemos utilizar para hacer la sindesmotomía? Es otra buena pregunta. Podemos utilizar tanto una legra como un mango de bisturí, como una hoja de bisturí, perdón, para cortar y luego separar, o inclusivemente tanto las valvas del forceps como la parte puntiaguda o anterior de lo que es la hoja del elevador. Ahora, para generar una extracción dental, nos vamos a basar en 4 principios mecánicos. Recordemos que para quitar un diente necesitamos ejercer fuerza, mediante justamente fuerza entendiendo el principio de la física, ¿no? Que nos representa ejercer una presión en una zona con el objetivo de lograr bueno, en este caso, un movimiento. Entonces, el primer principio es el principio de expansión, que logramos microfracturas alveolares. El segundo principio es de palancas, que es mediante una barra inflexible, recta, generalmente, pero en el instrumental que vamos a revisar, también se puede presentar de forma angulada o curva, con el cual uno se apoya en un punto y a través del punto transmite una fuerza. El elemento de una cuña que permite generar presión por medio de un plano de desplazamiento inclinado, y al momento de hacer una cuña lo que se genera es, se hace una presión en un sentido y el objeto se desplaza en el sentido contrario. Y el movimiento de rueda, que tenemos un desplazamiento de tipo circular por apoyo del diente mediante un movimiento cercano a lo que es una rueda, ¿no? Un movimiento de tipo cilíndrico que permite un avance de un objeto.
Entonces, tenemos principios mecánicos de expansión, palanca cuña y de rueda. El instrumental que tenemos, básicamente para lo que son las extracciones, se basan en elevadores y forceps. En este caso, tenemos los más clásicos o más comunes, que son los elevadores rectos, los elevadores de Winter, elevadores curvos de S, elevadores apicales, elevadores tipo bandera y elevadores de tipo pot. Y otros más que son menos frecuentes. Ahora, un elevador se clasifica, o las partes de un elevador se considera como un mango. Este mango va a tener diferentes formas, diferentes diámetros. Puede ser delgado como este, puede ser ligeramente redondo, más corto, puede ser en forma de T, que vamos a ver algunos. Puede ser que tenga depresiones a este nivel para un agarre mejor del dedo. Entonces eso, la parte del mango va a variar de acuerdo al fabricante. El tallo puede ser como este recto. Hay tallos que se encuentran también inclinados y también hay una diferencia en cuanto a las longitudes del tallo. Puede ser corto, puede ser más largo o, como mencioné, puede tener algún grado de inclinación. En cuanto a las hojas, tenemos también la terminación de la hoja, que es 1, puede ser recto, puede ser puntiagudo, puede ser redondo, puede ser identado, y lo que también varía es el diámetro. Normalmente lo que a mí me gusta utilizar son los diámetros del número 2, del número 3, son los diámetros de un tamaño correcto, y diámetros mayores, por lo general, son difíciles de establecer una presión correcta. Y diámetros menores realmente solo sería para utilizar, para elevar los ápices dentales. Entonces, cuando se fragmenta un ápice, podríamos utilizar uno de un diámetro de 1, por lo general de 1 milímetro de diámetro. Lo estándar, o lo que recomiendo yo, es tener un elevador de diámetro 3 o un elevador de diámetro 2. Eso nos ayuda inclusive mejor para entender los principios. Esas son una de las representaciones de los elevadores que hemos referido. Elevador clásico, recto, punta plana, punta aguda, una superficie irregular, un mango en forma de T, lo que es un tallo inclinado, un tallo que no es recto, sino se inclina ligeramente hacia atrás, un tallo también que es recto, pero se inclina previo a la ubicación de lo que sería la hoja, una estructura en T delgada, una estructura en T ancha, son las características que va a presentar de los diferentes tipos de elevadores. Ahora, estos son los tiempos de los elevadores, que son los pasos que tenemos que aplicar para poder realizar una técnica quirúrgica de extracción dental con los elevadores. El primer paso es elegir una zona de aplicación del elevador. Esto va en relación al hueso y al diente. Una vez que tenemos un lugar de aplicación, tenemos que buscar el fulcrum, que es la zona en el hueso donde vamos a ejercer la fuerza. Una vez que tengamos eso establecido, vamos a generar una luxación, que va a generar una expansión como tal, que se utiliza mediante movimientos de rotación, descenso y elevación. Debemos aplicar lo que es una presión desde distal hacia oclusal, desde mesial al oclusal es lo clásico.
debemos evitar utilizar una luxación desde la zona vestibular debido a que la unión del hueso entre el vestíbulo y el diente es delgada y podemos generar un desgarro. Entonces, vamos a tener el ejemplo en el cual tenemos un diente, bueno, hagamos un diente más o menos. Y tenemos la terminación del hueso en vestibular que normalmente es delgada. Entonces, si aplicamos una fuerza a este nivel en vestibular, lo que único que sabemos generar es que la mucosa se desgarre. Entonces, solo aplicamos fuerza en vestibular si es que previamente hacemos una osteotomía previa, que es un desgaste ligero en el hueso, para podernos apoyar. Que igual, esa parte tenemos una clase. Y palatino-oclusal o palatino-lingual sí se puede utilizar para hacer fuerza, pero es realmente un poco más incómodo. Casi toda la fuerza debería realizarse desde el sentido distal-oclusal o desde el sentido mesial-oclusal. Posteriormente a este movimiento viene el proceso de la extracción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es usar el elevador de forma correcta, encontrar una ubicación correcta a nivel del hueso y mediante eso transmitir una fuerza para generar un movimiento de rotación, descenso y ascenso para generar una luxación. La palanca, que es uno de los principios que vamos a utilizar al momento de un tratamiento de extracción, se basa justamente en una estructura rígida que transmite la fuerza de un extremo al otro. Explicada por Arquímedes, que mencionó en su frase célebre, dadme un punto de apoyo y os levantaré el mundo. Entonces él explicaba de cómo se transmite la fuerza mediante el uso de palancas. Cuando hablamos de palanca, tenemos tres estructuras en las cuales vamos a estudiar o vamos a referir que componen una palanca. O sea, una palanca está compuesta de tres estructuras, lo que es un apoyo que se conoce como A o fulcrum, la resistencia que se conoce como R, que representa el diente, y la fuerza que se representa como P y refiere a la fuerza generada por la mano y transmitida por el instrumento. Entonces, dentro de las palancas que vamos a utilizar es la palanca de primero, segundo y tercer grado en relación a la ubicación de la fuerza, del apoyo y de la resistencia. La primera palanca o de primera clase y la de tercera clase se utilizan con los elevadores y de segunda clase se utiliza cuando se aplica un forceps. La primera palanca utiliza la fuerza en un extremo, conocida, bueno, vamos a ver otro color, capaz este, otro color, a ver, este, conocida como P, ¿sí? Que es la parte del instrumento y el apoyo. Tenemos lo que es la palanca como tal, ¿no es cierto? Tenemos lo que sería el apoyo, en este caso, la relación del hueso con el diente y el diente como tal generando la resistencia. Eso generará una palanca de primer grado. La palanca de tercer grado, también utilizado con lo que es un elevador, tenemos que al final de la palanca o al inicio o al uno de los extremos se encuentra la resistencia, seguida por la fuerza que se encuentra al medio y lo que es el apoyo que se encuentra al final. Y una palanca de segundo grado, en este caso tenemos primero la fuerza, luego la resistencia y al final de la palanca tenemos el punto de apoyo y ese es el principio utilizado cuando usamos un forceps.
Vamos a revisar unos ejemplos. En este caso tenemos el ejemplo de la palanca de primer grado, que observamos la P de fuerza, la mano del odontólogo y el instrumento, lo que es el apoyo, que llegará a ser la resistencia, y luego lo que sería la resistencia del diente como tal a salir. Y el apoyo de la tercera palanca, en este caso, tenemos lo que es el apoyo, la resistencia y la potencia. Es importante también establecer un buen control del instrumental y eso nos marca dos cosas que ya hemos revisado. Primeramente, una buena separación mediante un apoyo de la mano débil, una colocación del dedo índice en la parte activa. A mí preferiblemente me gusta que el mango se asiente en la palma de la mano y una colocación, una ubicación correcta del diente, del elevador, perdón, entre el hueso y el diente para aplicar bien la palanca. Cuidados que tenemos que tener con la palanca es que nunca tenemos que ejercer apoyo en relación a la superficie de otro diente, porque lo que nos va a generar es un desplazamiento del diente y más aún cuando la resistencia del diente es poca, debido a que es un diente con una raíz débil, por ejemplo. Siempre debemos apoyarnos a nivel del hueso. También es importante al momento de elegir una palanca saber cuál es la curvatura del diente. Entonces, si tenemos una curvatura como el gráfico A, deberíamos elegir colocar el elevador en la zona X con el objetivo de la fuerza se transmita siguiendo la dirección del eje radicular. Si ejercemos la fuerza acá, lo que vamos a generar es una tensión y probablemente fracturemos la parte del ápice. Igual en el ejemplo de acá. Seguimos la curvatura aplicando la fuerza en dirección de la curvatura para evitar una fractura. Y al momento de una raíz recta, realmente podemos elegir diferentes zonas para hacer los movimientos porque no tenemos la estructura radicular que nos juegue en contra. Cuando hablamos del efecto de cuña, recordemos que estamos enfrente a un proceso en el cual ejercemos una fuerza en un sentido y tenemos un plano inclinado en el cual se desplaza la otra fuerza opuesta a nuestro sentido. Es lo que ocurre tanto cuando usamos un elevador o usamos un forceps cuando queremos retirar un segmento radicular. En el elevador, en este caso, lo que vamos a transmitir es, mientras ingresa el elevador, se va a desplazar lo que es el diente como tal. Normalmente tenemos que generarnos un espacio entre el hueso y el diente para ejercer obviamente este tipo de desplazamiento. En cuanto al uso del forceps, tenemos diferentes estructuras. Tenemos lo que es el mango, tenemos la unión entre el mango y la parte del bocado o la parte activa, que es el cuello, y la angulación va a depender del grupo dentario que queramos utilizar para comodidad y para facilitar el principio mecánico de la extracción. Ahora, nos han enseñado o van a tener la experiencia que en la clínica lo normal es que solamente se utilice los elevadores universales, que son los 150 y los 151 para todo. Pero como vemos en este gráfico, los fabricantes han creado diferentes instrumentales para cada grupo dentario. Han creado el instrumental 99 A y C. A y C son como las diferentes terminaciones
de los bocados, que son instrumentales de tipo recto, generalmente a utilizarse en el segmento antero-superior. Y también ha establecido forceps propios para premolares como son los 150 y 205. Y para el grupo molar superior ha establecido el 18, el 53 y el 88, que son forceps con diferentes angulaciones para el sector póstero superior. Para el segmento inferior podemos utilizar o se recomienda utilizar lo que son el forceps 150 para la zona inferior, pero también tenemos propios a utilizarse para el grupo de caninos y premolares, 203, 205, 69. Y tenemos dos opciones para elegir para los forceps inferiores de los terceros, de primero y segundo molar, que son el 17, el 23 y los forceps que se conocen como de prensa lateral, prensa anterior, el cuerno de vaca, y en ocasiones también pudiéramos utilizar lo que es el 151, pero realmente la creación de estos de aquí fue limitado solamente arriba para grupo entre canino y canino y abajo entre grupos entre premolar y premolar. Lo que se hace aquí, tristemente, es tratar de usar el 150 para todo y el 151. Ahora, también va a encontrar variantes, por ejemplo, de forceps pediátricos que va a aumentar la S y va a tener 150S. Y otros forceps, como por ejemplo, los forceps de molares, que en ocasiones va a presentar lo que es la L y la R de left y right, que son las simbologías en inglés de derecha e izquierda, para determinar cada uno de los lados que se debería utilizar el forceps. Entonces, aparte de tener forceps propios para cada diente, inclusive tenemos forceps propios para cada uno de los lados de nuestra mandíbula. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos otro forceps que no estuvo en la clasificación, que es el forceps de tipo bayoneta, que es un forceps que termina con punta, pero bueno, tiene el sentido de una bayoneta, que sería una doble curvatura, y la parte activa es delgada con el objetivo de sujetar segmentos radiculares divididos por lo general. Lo que llegará a ser el forceps para superiores, universal el 150, el forceps recto 99 y los forceps para molares superiores derecho e izquierdo. Otros elementos que van a enfrentarse son los forceps utilizados para lo que son los molares inferiores, en este caso el forceps de presa lateral y el forceps inferior de presa anterior. Ahora, dentro de los pasos críticos para el uso de un forceps, primero es ejercer una correcta prensión en el diente. ¿Eso qué significa? Es ubicar al forceps entre el cuello del diente, que es la relación entre la raíz y la corona, siguiendo el eje del diente como tal. Entonces, debemos colocar en una ubicación específica y debe ser siguiendo el eje del diente con el objetivo que la fuerza se transmita de forma correcta. Ejemplos de ubicación incorrecta del forceps en los cuales estamos dirigiendo incorrectamente la fuerza y eso va a generar una fractura de la estructura del diente que estamos tratando. Entonces, bien importante tener cuidado cómo se coloca el forceps para la dirección de la fuerza.
Cuando estamos frente, por ejemplo, a unos forceps que tienen una punta o son conocidos como cuerno de vaca o pico de loro, en este caso, la prensión tiene que ubicarse a nivel de la furca, que es la ubicación entre las raíces. En este caso, solamente se aplica en el sector inferior de molares. Ahora, los tiempos de forceps son diferentes respecto a lo que es los tiempos de los elevadores. Es mecánicamente diferente. Estamos buscando una expansión, estamos buscando un efecto tipo palanca grado 2 o tipo 2 y en ocasiones aplicamos el movimiento tipo cuña. El primer paso del uso del forceps es una prensión. El segundo caso es una impulsión, que es un movimiento del forceps colocando el diente internamente dentro del hueso. Una vez que se encuentra en esa posición, realizar movimientos de expansión que son de tipo lateralidad hacia vestibular, hacia lingual palatino y en ocasiones cuando no tengamos dientes vecinos y no sean dientes con doble raíz o no tengan una dilaceración, hay como hacer también movimientos en el sentido antero-posterior. También se aplican movimientos de rotación, exceptuando los dientes primeros premolares superiores, cuando estos tienen una presentación de dos raíces. Se puede aplicar movimientos de circunducción en lo que son los molares superiores. Ya vamos a explicar qué consiste este movimiento. Y una vez que hemos logrado una expansión, generamos una luxación y posteriormente una extracción hacia la cortical más débil del hueso. En este caso, a veces este cortical es en vestibular y en ocasiones esa cortical es hacia lingual palatino. Ejemplo de los procesos, iniciamos con movimiento de, con una posición de prensión en la cual el diente se sujeta de forma correcta, siguiendo el eje de forma correcta. Primer movimiento hacia adentro, movimiento de impulsión y posteriormente movimientos cortos de lateralidad en el sentido vestíbulo palatino. Si el diente cumple las características que hemos mencionado, movimiento antero-posterior, o si no, seguimos con los movimientos de tipo rotación, rotación y posteriormente el movimiento ya de abulsión. Otro ejemplo en un grupo molar, en este caso empezamos con un movimiento igual con una impulsión, luego de una prensión, impulsión, movimientos hacia adentro, vestíbulo palatino, y podemos combinar con movimientos ligeros de rotación o movimientos que vamos a revisar, que es un movimiento de circunducción, que es un movimiento utilizado de expansión cuando tenemos una estructura cercana o similar a tipo piramidal, lo que es una estructura normalmente de los dientes superiores con la ubicación de sus raíces y de su corona. Recomendaciones que damos al momento del uso del forceps, que cuando tenemos un diente que se encuentra debilitado o diente que se encuentra con un proceso carioso, primero debemos ejercer la colocación del instrumento en la zona afectada y posteriormente debemos hacer la fuerza en el sentido igual de la zona afectada para evitar que se nos fracture el diente de forma inicial. No es una garantía que no se nos vaya a romper, pero es una ayuda para que esto suceda menos frecuentemente. Ejemplos en los cuales tenemos una forma diferente para separar las estructuras de la boca al momento del uso del forceps. Y bueno,
Esto de aquí ya nos quedará la técnica por diente una vez que ya tengamos la práctica. Hasta el momento concluiríamos con la introducción de lo que es el uso del forceps y el elevador para realizar la práctica número 4. Voy a activar el micrófono y escucho preguntas. Por favor, traten de ya comprar las cosas que necesitan. No voy a ser tan exigente esta vez, pero si usted no consigue